Hoy vamos a continuar con nuestra serie que estamos prácticamente en recta final. Estamos ya al final casi del capítulo 4, por empezar el 5. Y es una bendición esta carta que hemos estado estudiando ya por varios meses. Esperanza en medio del caos. No sé tú, pero ha sido una bendición escuchar sermón tras sermón. Cómo el Espíritu Santo ha traído consuelo, dirección, exhortación, fortaleza a través de su palabra. Todos los que estamos aquí, sin excepción alguna, enfrentamos el sufrimiento. Todos, en menor o mayor medida. Algunos de nosotros ya hemos pasado la prueba más difícil quizá de la vida. Algunos están por vivirla. La realidad es que esta vida que vivimos con Cristo es una vida de pruebas, de luchas y de adversidades. Todos los que estamos aquí, vuelvo a repetir, tenemos eso en común. Y qué maravilloso es que este libro, que es la palabra de Dios, es lámpara y es lumbrera para nosotros. No nos deja a nosotros sin respuestas. No nos deja a nosotros sin saber cuál es la voluntad de Dios. Al contrario, aún en medio de nuestros sufrimientos y nuestras pruebas, podemos tener la certeza, la seguridad de que Dios dirige nuestros pasos, de que Dios tiene verdaderamente la victoria para cada uno de nosotros y que el sufrimiento que vivimos tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así que esta verdadera serie ha sido de esperanza para nosotros, así como se llama, esperanza en medio del caos. Yo quiero animarte que si tú te has perdido alguno de los sermones, o quizá sientes que estabas muy distraído en alguno de los sermones, ahí en casa, revisa en el YouTube y regresa a los sermones de las semanas anteriores. Creo verdaderamente que te va a ser de mucha bendición recordar algunas de las cosas que Dios ha estado hablando durante estas semanas. Así que hoy vamos a estudiar el capítulo 4. Ve conmigo a 1 de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer solo del 12, versículo 12 al 19. Son 7 versos los que hoy vamos a estudiar. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Y si lo tienes, te animo a que te pongas de pie para leer conmigo la palabra de Dios. ¿Estás listo? Dice así la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les hubiera acontecido. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde por la bendición que nos das de estar juntos. Padre, tu palabra es poderosa para transformar nuestro corazón y nuestra mente. Tu palabra, Señor, nunca vuelve vacía. Señor, cada vez que tu palabra es predicada, tu voz es escuchada, Señor. Padre, en esta hora te rogamos que seas tú hablando a los corazones de cada uno de nosotros, transformando nuestras vidas, siendo más como Cristo
y llevándonos, Señor, a aumentar nuestra fe, nuestra dependencia a ti y nuestro gozo en Cristo. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver verdaderamente lo que tú quieres que hoy aprendamos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Decimos amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta porción que acabamos de leer corresponde a la parte final de la carta. Todavía falta el capítulo 5, pero cuando lleguemos ahí te vas a dar cuenta que el capítulo 5 va muy dirigido al liderazgo de la iglesia, como unas últimas exhortaciones a los pastores, a los ancianos y a los líderes de la iglesia. Pero aquí en el capítulo 4, versículo 12 en adelante, estamos viendo cómo Pedro va cerrando todo lo que él vino hablando desde el capítulo 1. Cómo el sufrimiento tiene un propósito, cómo Dios es soberano sobre los sufrimientos, cómo debemos nosotros enfrentar el sufrimiento. Y es por eso que decidí nombrar el sermón de hoy justamente así: cómo responde un cristiano al sufrimiento. Y vamos a ver que en esta porción que leímos hay 4 cosas que Pedro habla acerca de cómo cada cristiano debe responder al sufrimiento. Sabes, es interesante cómo los seres humanos nos sorprenden cosas que son bastante obvias en nuestra vida. Por ejemplo, nosotros que vivimos en Mexicali sabemos que los meses de junio hasta agosto y quizá a veces inicios de septiembre hace un calor infernal. Pero la realidad es que año tras año el calor nos vuelve a sorprender y decimos: qué calor está haciendo, ¿verdad? Y qué calorón está haciendo. Sabes que yo tengo la refrigeración descompuesta y andamos a últimas fechas consiguiendo quien nos haga un servicio de refrigeración o quien le ponga gas a nuestros equipos, ¿sí o no? No sé si tú lo has notado, pero en las redes sociales siempre los que hacen servicio de refrigeraciones desde febrero, enero están poniendo: se hacen servicio de refrigeración, y alguien dice: servicio ahorita en febrero si todavía me tapo en la noche, ¿no? Pero llegan las fechas como ahorita y todos andamos corriendo pidiendo a la gente que nos recomiende a alguien que le dé servicio a nuestros aparatos de refrigeración o a nuestros carros. Así somos. Nos sorprende las cosas que son bastante obvias en nuestra vida. Bueno, en la vida cristiana es muy similar. Vivimos en un mundo roto donde todos los días escuchamos noticias tremendas o testimonios de personas que han sufrido, personas que han pasado por el rechazo, por el abuso, por la violencia, personas que han pasado por situaciones fuertes en su vida. Vivimos en un mundo que eso es el pan diario. Cuando miramos las noticias ya no vemos buenas noticias, miramos malas noticias. Pero aún así, cuando el sufrimiento llega a nuestra puerta, nos sorprende. Pensamos cosas como: ¿por qué a mí? O qué raro que esto me haya pasado. Cuando es bastante obvio que en este mundo tenemos aflicciones. Este mundo roto y caído, habita el pecado y reina el pecado aquí. Y por eso hay desigualdad, por eso hay tanta violencia, por eso hay tanta maldad. Y lo vemos y nos acostumbramos a verlo en otras personas, pero cuando llega a nosotros nos sorprende. Ahora, en la vida cristiana específicamente, esto tampoco debería sorprendernos, porque aunque nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida y Él es nuestra fortaleza y Él es nuestro pastor, Él nunca nos mintió. Él dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Hermanos, de acuerdo a lo que acabamos de leer en Primera de Pedro, la primera actitud que un cristiano debe de tener hacia el sufrimiento, hacia el caos, es justamente esperar el sufrimiento. Pedro dice una frase que debería de alguna manera hacernos reflexionar, porque comienza con una exhortación. Fíjate nuevamente el versículo 12, dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Lo primero que Pedro le dice a los hermanos, que como ya sabemos el contexto, eran
cristianos perseguidos en una zona geográfica que era de Roma, pero que estaban de alguna manera en una zona geográfica exiliados. Y Pedro les dice a ellos: ustedes no se sorprendan por el fuego de la prueba que les ha sobrevenido. Es una exhortación, no sorprenderse. Deberían estar esperando. Es común, es normal para un cristiano que venga el fuego de la prueba. Ahora, históricamente esta expresión fuego de prueba, algunos dicen que es porque justamente en ese periodo histórico Roma fue incendiada y culparon a los cristianos del incendio de Roma, y se desató una persecución que duró aproximadamente 200 años, una persecución muy atroz sobre los cristianos. Y Pedro usa esta expresión fuego para referirse a una persecución dura que estaba viniendo sobre ellos. Y aún así Pedro los exhorta, le dicen: no deben de sorprenderse, no se sorprendan por esto. Porque este fuego, aunque literal, podríamos decir que quema, porque es difícil, es duro, este fuego no consume y no destruye. Este fuego lo único que hace para los cristianos es que refina a los creyentes, refina a la iglesia. Dios permite ese fuego no para destruir a sus hijos, sino para purificarlos, refinarlos. Ahora, vayamos a ver lo que Pedro dijo acerca de esto en toda la carta. Pasajes anteriores que hemos estudiado, por ejemplo, ve conmigo al capítulo 1 y checa que en el versículo 6 y 7 Pedro ya les había dicho esto. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7. Dice: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Checa que Pedro dice: si es necesario. La prueba es necesaria y esa prueba trae aflicción, pero esa prueba es temporal. Pero versículo 7 les habla del propósito de esto: para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Pedro les está diciendo: la prueba es normal para los cristianos. Su fe tiene que ser pasada por el fuego, así como el oro refinado por el fuego. La fe que ustedes tienen en Cristo tiene que ser procesada. Ustedes van a padecer por un tiempo la prueba. La prueba los va a querer aplastar, los va a presionar, y lo que va a salir de ustedes en esa presión debe ser encontrado en gloria y en alabanza a Dios. Es cuando la iglesia es probada, cuando el cristiano es probado como por el fuego, que sale de nosotros lo que realmente le pertenece a Cristo. Sale de nosotros lo que realmente hay en nuestro corazón para el Señor. Así que la prueba es necesaria, la prueba es temporal, y debemos estar esperando ser probados. No nos debe de tomar por sorpresa. Un cristiano verdadero no debería decir: pero ¿cómo? ¿Qué estoy pasando esto? ¿Cómo que ahora me están criticando por ser cristiano? ¿Cómo que ahora estoy sufriendo oposición para venir a la iglesia? ¿Cómo es que hay personas que se han alejado de mí por predicarles el evangelio? ¡Qué raro! No lo entiendo, Dios. No. La palabra es muy clara respecto a esto. Fíjate también, en el capítulo 2, Pedro también le dice esto a la iglesia, versículo 19. Primera de Pedro 2, versículo 19 al 22. Dice el apóstol Pedro aquí: porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Esto haya gracia delante de Dios si alguno de nosotros sufre por hacer el bien. Eso es muy revelador. La idea general de un cristiano inmaduro es que Dios solamente va a producir
cosas cómodas, cosas que él considera buenas para sí mismo. Pero darnos cuenta que Dios puede permitir sufrimiento en nuestra vida y que es su voluntad para nosotros, va a chocar con la teología quizá de más de uno de los que están aquí. Sobre todo si a ti te enseñaron que los cristianos siempre tienen que estar en un estado cómodo, en un estado que le llamamos en prosperidad. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que sí vamos a pasar por escasez. La Biblia dice que sí vamos a pasar por persecución. La Biblia dice que sí vamos a pasar por situaciones que nos van a humillar, pero que debemos de confiar en Cristo, porque en medio de todos esos valles el Señor ha prometido estar con nosotros, y que todo eso que el Señor nos permita pasar va a ser con un propósito. Eso es lo que sí dice la Biblia. Y Pedro lo está diciendo aquí. Nuevamente, esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Verso 20, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Hermanos, lo que Pedro les está diciendo a los hermanos es: si ustedes sufren injustamente por hacer el bien, se están pareciendo a Jesús. Y el propósito de Dios es ese, que se parezcan a Jesús. Por lo tanto, en este mundo injusto, en este mundo donde impera el pecado, va a ser natural que tú, a causa de tu fe, sufras injusticias. Y cuando eso suceda, no debemos voltear a Dios y decirle: ¿por qué? ¿Dónde estás? Me abandonaste. Dijiste que en la iglesia el pastor dijo que tú me amas, Señor, y ahora me está pasando esto. Un cristiano que va caminando hacia la madurez debe esperar que en su vida haya la prueba de fuego, haya momentos incómodos por causa de su fe, que sufra rechazo por causa de tu fe, que por causa de tu fe personas quizá que tú considerabas amigos se alejen de ti. Aquí más de uno quizá ha perdido un trabajo, una relación, una amistad. Ciertamente no sufrimos persecución como en otros países donde amerita la cárcel o donde amerita quizá la muerte. Pero sí hay persecución de otras maneras. Así que el sufrimiento en la vida del cristiano no debe ser algo extraño. El sufrimiento por causa de nuestra fe es algo normal en la vida cristiana. Fíjate lo que dice el capítulo 3 de esta misma carta. 1 Pedro capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Eso lo acabo de predicar hace unos domingos. Dice Pedro: pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios. Escucha esto: si así es la voluntad de Dios. Quizá alguien aquí pueda decir: pastor, no, yo no creo que la voluntad de Dios es que uno de sus hijos sufra. Bueno, voltea a ver la cruz. Ahora, Dios no se goza por hacer sufrir a sus hijos. Dios usa el sufrimiento como una herramienta para producir en sus hijos algo. Pues mejor es padecer por hacer el bien, si es así la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Versículo 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Qué alentador que nuevamente Pedro usa el sufrimiento para dirigirlos a la esperanza de: tú estás sufriendo por causa de tu fe, Cristo también sufrió, tú te estás pareciendo al Señor que dices seguir. Esto me lleva a una pregunta. ¿Será que cuando nosotros no sufrimos a causa de nuestra fe, es porque no estamos profesando una verdadera fe en el Señor? Si nunca hemos sido rechazados, criticados, o quizá nunca alguien nos ha humillado por seguir a Jesús, por ser cristianos, por ir a la iglesia, ¿será que nosotros nos hemos amoldado demasiado a este mundo y estamos viviendo una fe que no demuestra realmente
quién es nuestro Señor, y es por eso que vivimos en una pasividad y quizás eso nos lleva a estar en una comodidad. Porque la Biblia dice que todo aquel que quiera vivir fielmente para el Señor, piadosamente para el Señor, sufrirá persecución. Y a veces basta con solamente decir a la gente que tú eres cristiano, o simplemente empezar a vivir bajo los valores del Evangelio para que la gente se dé cuenta, y entonces comience la crítica y el rechazo. Mira, si Cristo realmente es el Señor de tu casa, de tu hogar, los vecinos se van a dar cuenta. Tu vecino se da cuenta. Así que vuelvo a repetirte, el sufrimiento no debe ser algo extraño para nosotros cuando es por causa de la fe, cuando es por causa del Evangelio. Si a Cristo lo persiguieron, perseguirán también a los pequeños Cristos. Quizá no recordamos, pero la palabra cristiano en los primeros siglos no era una palabra para atribuirle honor a las personas. Era más bien una burla. Cuando la gente decía cristiano a alguien era porque sigues a Cristo, sigues a Jesús. Pero en especie de burla después, eso se transformó, ¿sí? Y ahora es algo honorable decir, seguimos a Jesús, somos cristianos. Pero en aquel tiempo, los hermanos fueron señalados como pequeños Cristos, eso significa cristianos, para burlarse de ellos y atacarlos. Ya vimos lo que dijo Pedro respecto a esto, ahora vayamos a ver qué dijo Jesús respecto a esto. Mateo capítulo 5, ve conmigo rápidamente a los evangelios. Mateo capítulo 5, Jesús está hablando en el sermón del monte aquí. Y fíjate lo que dice el versículo 10 de Mateo 5. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Wow. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahorita más adelante en el sermón vamos a ver cómo estos sufrimientos por causa de la fe, por causa de la justicia, nos identifican como verdaderos cristianos. Fíjate lo que dice el verso 11. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Verso 12. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Wow. Jesús habla de una recompensa para todos aquellos que por causa de su fe son perseguidos, son rechazados, por causa del evangelio, por causa de la fe, por causa de la justicia. Así que la iglesia, hermanos, no está a oscuras respecto a este tema. No nos debe sorprender que venga el fuego de la prueba por causa de nuestra fe. Deberíamos estarlo esperando. Muchas gracias. Tampoco se nota tanto hasta allá, ¿sí? Gracias. Allá ¿cómo está? ¿Está más cómodo allá? ¿Sí, verdad? Ok. Aquí sí está el fuego de la prueba, hermanos. Lo hicimos a propósito para hacer una demostración. Así que no debemos de sorprendernos. Cuando Dios permite la prueba por causa de la fe, no significa que Dios nos ha abandonado. Significa que Dios está obrando en medio del fuego, produciendo el carácter de Cristo en nosotros. Muchos cristianos quizá en el camino se han decepcionado cuando piensan que Dios los ha abandonado, cuando ellos profesaron su fe, cuando ellos dieron testimonio de su fe. Pero vuelvo a repetirte, Dios permite el fuego de la prueba en sus hijos, en su iglesia, para purificarlos, para refinarlos, para desarrollar el carácter de Cristo en ellos. ¿Sabes? Esto nos lleva a la segunda cosa
del cómo un cristiano debe enfrentar el sufrimiento. Regresamos ahí al capítulo 4 de Primera de Pedro. Y dice: no se sorprenda el fuego de la prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les hubiera acontecido. Versículo 13: antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. La segunda manera en la que un cristiano debe enfrentar el sufrimiento es con gozo, con alegría. Debe alegrarse, debe gozarse. Ahora, esto no es masoquismo. Pedro no está diciendo gózate por el sufrimiento en sí. No, más bien es gózate por lo que el sufrimiento produce en ti, y gózate por lo que el sufrimiento revela de ti. Escucha esto: lo que el sufrimiento revela de ti y lo que el sufrimiento produce en ti. Según Pedro, lo que acabamos de leer hace unos versos anteriores, decía que nuestra fe tiene que ser probada como el oro es pasado por el fuego, para que así como el oro se refina, se le quitan las impurezas, de la misma manera nosotros seamos probados y toda impureza se quite, y una fe que sea encontrada en alabanza y gloria al Señor resurja de nosotros. Ahora, Pedro no es la única persona en los evangelios, en el Nuevo Testamento que habla acerca de esto. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5 que nos gloriamos también en los padecimientos, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, dice. Y si tú y yo vamos ahí, nos vamos a dar cuenta que lo que Pablo está diciendo es la misma idea de Pedro. La prueba produce algo en el creyente, algo en el cristiano, que lo lleva a desarrollar el carácter de Cristo. El apóstol Santiago en el capítulo 1 también dice: hermanos, alégrense cuando pasen por diversas pruebas. Alégrense porque ustedes están siendo probados, pero esa prueba va a producir en ustedes también paciencia. Así que la idea de Pedro no es gózate porque sufres, sé un masoquista. No es como dile a Dios: Dios, dame más sufrimiento. No, es darle gracias a Dios y decir: Señor, gracias, porque a través de este sufrimiento, a través de esta prueba, tú estás produciendo en mí el carácter de Cristo. Gracias, Señor, porque a través de esta prueba sé dónde estoy parado, y está siendo de testimonio para otras personas lo que tú estás haciendo conmigo. Porque esta prueba quizá para otros es algo que diría: eso lo va a destruir. Eso lo va a hacer retroceder, eso lo va a hacer claudicar, pero ha sido todo lo contrario. Esta prueba que se supone que debería destruirme, me está formando, me está purificando. A través de esta prueba yo estoy pudiendo cantarte de una manera más honesta y coherente. A través de esta prueba yo estoy pudiendo realmente tener una fe verdadera. A través de esta prueba, Señor, tú estás sacando de mí esas áreas que aún no he rendido a ti completamente. Y al final todo eso, hermanos, termina dándole gloria, honra y alabanza a Dios, y siendo de testimonio para la gente que está alrededor de nosotros. Miren, hay un joven aquí en la iglesia, Josué. Él, de la noche a la mañana, estando en el gimnasio, se lastimó su columna. De la noche a la mañana él ya no pudo caminar. Él quedó en cama, totalmente dependiente de su familia. De la noche a la mañana, de ser un joven muy activo, muy trabajador, ir al gimnasio, un mal movimiento en el gimnasio, se lastimó las vértebras y quedó en cama. Varias personas aquí, los hermanos de la iglesia, se juntaron, han ido a visitarlo, hemos estado en contacto con él. Ha habido apoyo de parte de la iglesia, pero si tuvieras la actitud de Josué, tú ves a Dios ahí, tú ves a Cristo ahí.
Él aún estando ahí en cama sin poder moverse, él está dando testimonio a sus hermanos que por años fueron cristianos y están alejados. Y la última vez que yo hablé con él por teléfono me dijo: pastor, ciertamente yo no sé por qué me pasó específicamente esto a mí, pero yo le puedo decir una cosa. Yo le estoy dando testimonio a mis hermanos y hablándoles de Cristo, y ellos están sorprendidos de que en mi condición yo no he dejado de hablar del Señor y quieren regresar a la iglesia. A mí me impactó mucho el testimonio de Josué. Me bendijo mucho. Porque entender que Dios es soberano aún sobre nuestros sufrimientos y que nuestros sufrimientos nunca son para nosotros hacia Dios un accidente, sino que Dios los permite con un propósito. Y aunque no lo entendamos, ese propósito siempre será mucho más grande que nosotros mismos. Así que, volviendo al segundo punto, Pedro no está pidiendo a la iglesia, a los hermanos, que se regocijen porque están sufriendo, sino que se regocijen por lo que esa prueba va a producir en ellos y lo que esa prueba está haciendo salir de ellos, reflejar de Cristo en ellos. Lo que tú y yo estemos viviendo hoy, lo que el Señor esté usando y que quizá esté permitiendo en tu vida y que está siendo doloroso, no es en vano. No es un accidente. Dios lo está permitiendo con un propósito. Pero el verso sigue diciendo, vamos allá al verso 13 rapidito, dice: antes bien, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense también, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Primeramente, Pedro aquí dice que los padecimientos de Cristo, cuando un cristiano sufre por causa de su fe, está siendo compañero de los padecimientos de su Señor. Así como su Señor en este mundo fue rechazado, así como nuestro Señor en este mundo fue llevado a la cruz, fue lastimado, fue vituperado. De la misma manera, cuando un cristiano sufre a causa de su fe, está siendo compañero de los sufrimientos de Cristo. Y ese es un grande honor, hermanos. La palabra de Dios dice que a nosotros no solamente se nos ha concedido reinar con Cristo, sino que suframos también por su causa. Esa parte quizá no nos gusta. No nos gusta porque nosotros queremos una vida cómoda, nosotros queremos una vida sin sufrimiento. Pero como ya vimos anteriormente, Dios está produciendo algo a través de las pruebas y Dios está sacando de nosotros algo también a través del fuego de la prueba. Pero me encanta porque Pedro no se queda ahí, sino que dice: regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Pedro apunta acerca del tiempo cuando Cristo venga por segunda vez. Esa revelación de la gloria de Dios está hablando de lo que compartió Gerardo el domingo pasado, si estuviste aquí, cuando dijo: el fin de los tiempos se acerca. Y hablando de la segunda venida de Cristo. El cristiano sufre con esperanza porque sabe que Cristo va a venir nuevamente, y él se alegra con gran alegría porque aunque la salvación no es por obras, nosotros sí seremos recompensados por nuestras obras. A ver, pastor, barajéale más despacio, ¿cómo está eso? Nosotros no somos salvos por nuestras obras, pero nuestras obras en Cristo sí serán recompensadas. Hace un momento leíamos en las bienaventuranzas de Cristo que Él decía: regocíjense en gran manera porque su galardón será grande en los cielos. ¿Recuerdas a Jesús diciendo: no se hagan tesoros en la tierra donde el orín y el orín corrompen, sino hagan tesoros en los cielos? Jesús está hablando acerca de las recompensas. Y si no me crees, hay muchísimos textos que hablan de esto. Hay muchísimos pasajes que apuntan acerca de estas recompensas. Por ejemplo, vea Lucas capítulo 6, Evangelio de Lucas. Ahí en los evangelios, capítulo 6, versículo 22.
Son palabras de Jesús. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día, y escucha esta expresión, y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Wow. O sea que cuando tu compañero de trabajo se burla de ti por ser cristiano, bro, en lugar de considerar ya no hablar de Cristo o bajarle 2 rayitas, tú deberías de brincar de alegría. Tú deberías decir, Señor, gracias. Porque quizá en una muy poca proporción de lo que tú sufriste, yo estoy sufriendo esta persecución. Hay personas que en su propia familia no eres invitado a las fiestas o a las reuniones simplemente por el hecho de que saben que tú no tomas o no compartes lo que ellos comparten, o porque tú no te amoldas a lo que ellos hacen. Y en lugar de deprimirte y decir, ¿qué onda con ser cristiano? Y estar pensando, ¿seguiré o no seguiré? Gózate. Gózate por causa de Cristo, por causa de tu fe, la gente te rechaza. Es lo que Jesús está diciendo, es lo que Pedro está diciendo, es lo que el Espíritu Santo nos está recordando hoy. Esto debería producir en nosotros gozo, hermanos. Porque el Señor va a venir por segunda vez y va a recompensar a cada uno según haya sido su obra. Miren, más adelante en esta misma idea, Pedro va a hablar acerca de cómo el juicio debe empezar por la casa de Dios. Pero solamente quiero dejar este antecedente aquí y recordarte esto. La salvación no se gana por las buenas acciones. Tú no eres salvo porque alguien te diga, eres cristiano. No, es por medio de la fe. Es un regalo de gracia que recibimos. Pero cuando nosotros profesamos esta fe realmente y no nos avergonzamos con el mundo, sino que proclamamos quién es nuestro Señor, aún costando lo que cueste, hermanos, el rechazo, la injusticia, eso va a ser recompensado en el cielo. Y Jesús está diciendo, alégrense, brinquen de alegría. Así les pasó a los profetas antes. A los profetas los mataron. A los discípulos los mataron por su fe. A nosotros nos ha tocado sufrir sangre por nuestra fe, hermanos. Pero sea lo que tengas que enfrentar o vivir por causa de Cristo y de seguirlo a Él, vale la pena y deberíamos regocijarnos en el Señor. ¿Ves el contraste? Quizá para el mundo deberías sentirte un miserable, un exiliado, un hecho a un lado. La Biblia dice, no, regocíjate, gózate. Esto tiene grande galardón en los cielos. Recordemos también las palabras de Jesús diciéndonos, aquel que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Pero aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Sé que en nuestra ciudad, en nuestro estado, quizá la persecución por nuestra fe no nos cuesta la cárcel, pero sí ser exiliados socialmente. Quizá si tú trabajas en un lugar donde tienes que hacer alguna licitación, por causa de no irte a emborrachar con la persona que pudiera darte el proyecto, tú pierdas el proyecto. Quizá por no caer en un acto de corrupción, tú pierdas alguna posición en tu trabajo, algún bono, alguna oportunidad, una puerta que se está abriendo. Pero si es por causa de tu fe, pero si es por causa de demostrar quién es Cristo y honrarlo a Él, gózate, aunque eso amerite que pierdas unos cuantos centavos y unos pesos en esta tierra.
porque tu galardón será grande en los cielos. Yo sé que nadie de aquí pasa por eso, hermanos. Yo sé que a ninguno de los que están aquí han sido tentados en esa área. ¿O sí? Regresando a Pedro, voy a meter un poquito el acelerador. Versículo 14. Ahora Pedro está diciendo lo siguiente: si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Escucha esto. En la misma dirección de las palabras de Jesús, nosotros somos bienaventurados, dichosos, cuando hablen mal de nosotros por causa de nuestra fe. Pero escucha esto que dice Pedro: pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Cuando un cristiano defiende su fe, cuando un cristiano demuestra con su conducta en medio de la prueba, en medio de la presión, de la tentación, quién es su Señor, eso es evidencia de que el Espíritu Santo está sobre su vida. Hermanos, hay personas aquí mismo en la congregación que han pasado por sufrimientos que una persona dice: ¿cómo es posible que siga de pie? Es más, ¿cómo es posible que siga siendo cristiano y confiando en Dios? ¿Cómo es posible que esa persona, después de perder a su esposo, a su esposa, a un hijo, después de perder todo, su casa, sus terrenos, cómo puede esa persona seguir adorando a Dios? La respuesta es que el Espíritu glorioso de Dios está sobre esa persona. Cuando tú y yo pasamos por esas crisis, esos dolores, esa prueba de fuego que parecía destruirnos, pero vencemos eso, no lo hacemos en nuestra fuerza. Lo hacemos por el poder del Espíritu Santo. Y qué bueno que Pedro diga esto, porque la verdad, seamos honestos, cuando hablamos del sufrimiento, a muchos de nosotros nos da miedo. Decir: Dios, qué buena onda lo que está predicando el pastor, pero conmigo no se te ocurra, ¿no? O sea, paro, ¿no? O sea, está padre eso de los sufrimientos, que le toque al de un lado, pero a mí no, ¿no? Tú me conoces, Dios, tú sabes que yo no aguanto mucho, soy súper sensible. Te voy a decir una cosa. Dios quiere cambiar tu teología. Dios quiere cambiar tu forma de cómo tú lo ves. ¿Quién es Dios para ti? Es por eso que antes de llegar a este punto tardamos meses hablando acerca de la misericordia, de la gracia de Dios, de la paternidad de Dios. Pero cuando hablamos de esos temas pareciéramos que Dios está como: ¿quién sigue, no? Para ponérsela difícil en la vida. ¿Quién sigue? No. Dios nos ama, hermanos, con un amor eterno, maravilloso, a tal grado que el apóstol Pablo en una de sus cartas dice: yo oro para que ustedes sean capaces de comprender y experimentar el amor de Dios que es en Cristo, que excede a todo conocimiento, un amor que es tan largo, tan ancho, tan alto y tan profundo. Es un amor como ningún otro. Es un amor que da seguridad. ¿Por qué te digo todo eso? Porque cuando hablamos del sufrimiento, tú y yo no tenemos que tener temor como si Dios fuera despiadado hacia sus hijos. Todo sucede en un escenario controlado y sostenido, escucha esto, por el poder del Espíritu Santo que obra en ti, el cual resucitó a Cristo entre los muertos. Y muchas veces tienen que suceder esas cosas para que sea evidente que el Espíritu Santo es el que te fortalece, que el Espíritu Santo es el que te sostiene, que el Espíritu Santo es tu verdadero gozo, es tu verdadero ayudador. Cuando el cristiano pasa por esas pruebas, el poder del Espíritu Santo se hace evidente. Piénsalo.
Tú ya has pasado por situaciones muy difíciles que en su momento pensaste que no ibas a salir adelante, que pensaste que no ibas a poder sobrellevar. ¿Y sabes por qué estás de pie? Por el glorioso Espíritu de Dios que mora en su iglesia. Dale un aplauso al Señor. Pedro les está recordando eso. Y el Espíritu Santo nos lo está recordando hoy a nosotros. No debemos de temer al fuego de la prueba que pueda venir, hermanos. Gócense. Esa prueba de fuego es una oportunidad para que Cristo sea glorificado en nosotros. Una oportunidad para crecer y madurar. Y una oportunidad para que el Espíritu Santo en nuestra vida sea un testimonio al mundo de que Él es real en nosotros. Que su Espíritu habita en la iglesia. Dice el versículo siguiente, versículo 15, que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Esa está buena. Me encanta que en la misma lista pone a los asesinos y a los metiches, ¿no? ¿Te fijas? Como que Pedro dijo, del punto más alto al más bajo, ¿no? Pero que nadie sufra de estas maneras, ¿no? Y aquí Pedro hace una distinción entre sufrir por la justicia y sufrir por causa de la fe y sufrir por pecar. Hay una gran diferencia entre sufrir por fidelidad y sufrir por nuestra infidelidad al Señor. Hay una gran diferencia entre sufrir para mostrar a Cristo y sufrir como consecuencia de nuestros pecados. Y Pedro hace esa distinción. No es el único momento en la carta en que lo hace, pero lo acentúa aquí. Que nadie sufra, versículo 15, como asesino, como un ladrón, como un malhechor o por entrometido. Y yo creo que hablar de asesinos, de malhechores, de ladrones no necesita mucha explicación. Pero un entrometido, ¿qué sería aquí? Alguien que se mete en lo que no debería, ¿verdad? Alguien que está en un asunto que no le concierne, pero que quiere estar ahí. Pedro dice que nadie sufra por entrometido. Hay cosas que nos tomamos sumamente personales aún dentro de la iglesia. Y me llama la atención que Pedro use esta palabra entrometido cuando acaba de decir ladrón, malhechor y asesino. Yo no sé si tú recuerdas cuando vimos la serie del Sermón del Monte, pero vimos que para Dios un asesino no solamente es el que le quita la vida a alguien, sino aquel al que le dice fatuo o tonto a su hermano es considerado delante de Dios un asesino. Interesante. Porque acuérdate que para Dios no solamente es la acción de quitar la vida, sino el deseo del corazón de quitar la vida, de dañar a una persona, de desearle el mal, una maldición a una persona. Y sin lugar a dudas, de eso, hermanos, muchos de los que estamos aquí somos culpables. Recuerda que la intención del Sermón del Monte es que todos nos veamos dentro de ese marco de pecadores que necesitan un Salvador, que es Cristo. Por eso Jesús decía, ustedes han escuchado esto, pero yo les digo esto. Él pone el estándar donde debe estar, la santidad de Dios donde debe estar. Dios no solamente mira la acción, mira el corazón. Y delante de Dios, de esa manera, todos somos culpables y necesitamos un Salvador, que es Cristo. Así que nosotros somos culpables también de eso. Mira, te doy un ejemplo rápido, práctico. Y ni siquiera de otra iglesia de Ensenada, de aquí de Aba. ¿Estás listo? Ay, se pusieron muy serios, ¿no? ¿Cuántas personas que están aquí no se han sentido rechazados, alejados de una persona que no los invitó a una fiesta o que no los invitó a salir en una fotografía que subió a redes sociales? ¿Cuántas personas
No pueden sentirse en enemistad con otra persona simplemente porque aparentemente no pertenece a su círculo social aún dentro de la misma iglesia. ¿Cuántas personas no se han ido de aquí sintiendo en su corazón que prácticamente son enemigos de otro hermano o de otra hermana porque no pertenecen a ese círculo social y porque piensan que seguramente en ese otro círculo social del cual no pertenece están hablando mal de mí? Bueno, mejor en Ensenada porque se pusieron muy serios, ¿eh? Y aunque parezca una tontería lo que estoy diciendo, hermanos, un capítulo anterior, Pedro nos acaba de decir, el fin de todos los tiempos se acerca, así que sean muy amorosos, porque el amor cubre multitud de errores. Mira, nosotros como pastores, todos nos llega en algún momento. Me ha tocado atender personas que, pastor, que pasó esto, es que en aquel grupo dijo y la otra persona dijo y la otra persona entonces ya no me habla porque le dijo algo de mí. Y cuando a veces escucho esas cosas digo, ¿y quién va a mostrar a Cristo en esta situación? ¿Los de allá o los de acá? ¿Quién va a tener la madurez para decir, hermano, te amo, si hablaste mal de mí te perdono? Yo también lo he hecho de otras personas. ¿Nos abrazamos? ¿Vamos a la comida china? ¿Quién va a tener la mayor madurez para decir, así como esta persona está actuando conmigo, yo he actuado con otras personas? Entiendo, está confundido, su pecado lo está confundiendo. Señor, te pido por mi hermano, dame gracia para arreglar esta situación. A veces nuestros sufrimientos aún dentro de la iglesia son por no accionar en la voluntad de Dios para nosotros. Muchos de esos sufrimientos que estoy hablando se pudieran evitar o bueno, vivirlos, pero mostrando a Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Porque aquí a lo mejor puede haber una persona que dice, este sermón me está tocando porque ya no me habla la hermana Chonita y la hermana Juanita. Bueno, aquí sí hay hermanas Juanitas, no sé si es por usted. Y ese es el sufrimiento porque yo sí amo, pero ese amor no te está llevando a reconciliarte. Ese amor no te está llevando quizá a enfrentar directamente el rechazo y decir, ni siquiera sé si lo que me enteré es cierto, pero vengo a dar la cara. ¿Es cierto eso que dijiste de mí? Vengo a decirte que sí me dolió, pero Cristo nos lleva a amarnos y yo te amo. Sé que eso es bien incómodo. Sé que eso golpea el orgullo. Porque dice, no, él es el que habló de mí, ella es la que habló de mí. Que ella venga y me diga. ¿Cuántas amistades no han terminado dentro de las mismas iglesias? Por no tomar la palabra de Dios en serio y caminar hacia la madurez. Se sufre, hermanos. Hay personas que viven una novela en sus relaciones simplemente por no aplicar el evangelio en sus relaciones. ¿De cuántos amigos nos hemos separado? ¿De cuántos círculos dentro de la misma iglesia nos hemos separado por no actuar respecto al evangelio? Pedro dice que nadie sufra de ninguna de estas maneras. Porque lo que pasa con esas situaciones de distanciamiento y rechazo es que al estar hablando mal unos de otros, delante de Dios están pecando y entran dentro de esta lista. Porque empiezan las envidias, empiezan las calumnias, empiezan los chismes. Y la escritura dice en Proverbios 6 que 7 cosas abomina el Señor. ¿Y sabes cuál es una de ellas? El que pone en contra a los hermanos. La primera de ellas es la altivez de ojos, el que se cree superior, el que es juez de todos. Eso lo rechaza el Señor y lo abomina. Pero la última de ellas es el que pone en contra a los hermanos. Y escucha lo que te voy a decir. Hay veces, digo, esto sí pasa en Ensenada, aquí no, pero hay veces que llega un hermano y le dice, oye, ¿sabías que fulano de tal? Y esta persona ni lo conoce. Esta persona así, no me cae muy bien, por eso es por eso. Y la otra persona sin conocerlo, ya lo trata igual que esta persona.
O sea, ya le dio una imagen de esa persona que ni siquiera conoce. ¿Sabes que eso entra dentro de esto que estamos hablando? El que pone en contra a los hermanos. Mira, si alguien te empieza a hablar mal de una persona que tú no conoces, tú páralo en seco y le ¿sabes qué, hermano, hermana? ¿Recuerda lo que el Señor nos estaba hablando? Ese es tener un juicio desmedido. Yo no conozco a esa persona, yo no puedo emitir un juicio sobre esta persona. Y si esta persona es así como me la describes, necesita a Cristo igual que yo. Necesita el Evangelio igual que yo. Hermanos, tenemos que cambiar el chip de esto. El Evangelio debe transformar nuestras relaciones. Dentro de nuestras familias y dentro de nuestra iglesia local. Y no estoy enojado, hermanos, pero creo que esto es muy necesario para todos. Pedro dice que nadie sufra por eso. Verso 16. Pero si alguien sufre como cristiano, fíjate bien, ¿ves la diferencia? Pero si alguien sufre como cristiano, y aquí me atrevo a decir, si tú aún poniendo todo para la reconciliación, yendo, humillándote y tú pidiendo perdón aunque tú no hayas sido, aún así la gente te rechaza, aún así la gente te odia, aún así la gente habla mal de ti, regresa al versículo 13 y gózate. Gózate. Y ora por los que te rechazan. Ora por los que te persiguen. E imita así a Cristo. Amén. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Esa es la tercera manera en la que un cristiano enfrenta las pruebas. Glorificando a Dios. Glorifica a Dios en medio de tu sufrimiento. Exalta a Cristo en medio de tu padecimiento. En medio de tu enfermedad, en medio del rechazo, en medio de que te sientas solo o sola, glorifica a Dios. Porque Dios está produciendo algo en ti que es hacerte más como Cristo. Ese es el mejor momento para amar. Ese es el mejor momento para adorar intencionalmente. No es el tiempo para alejarte. No es el tiempo para poner en duda a Dios o tu llamado o tu ministerio. Hey, Dios te está probando, Dios te está entrenando. Sí, quizás es el momento en que emocionalmente no te sientes mejor. Pero ¿quién dijo que iba a ser fácil? ¿Quién dijo que tenía que ser fácil? ¿Quién dijo que la obediencia no iba a costar? ¿Quién dijo que tu amor por Cristo no iba a ser probado? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que la fidelidad no se prueba? Porque quien te lo haya dicho te mintió. Porque la Biblia está llena de ejemplos de eso. Así que en los tiempos de prueba tienes que gozarte, tienes que alegrarte y tienes que glorificar a Dios. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Definitivamente cuando Pedro está hablando esto, no está hablando de un juicio de condenación hacia la iglesia, hacia los cristianos. Está hablando de purificación. Basta con ver el contexto de lo que Pedro está hablando para darnos cuenta de eso. Lo que Pedro sencillamente está diciendo es: Dios primero limpia su casa antes de limpiar el mundo entero. Dios comienza metiendo en cintura y disciplinando primero a sus hijos como algo previo al fuego que arrasará a la humanidad incrédula. Basta con ver Apocalipsis para darnos cuenta sobre las 7 trompetas, los 7 sellos y las 7 copas de la ira, de cómo la ira de Dios caerá sobre un mundo incrédulo y que ha rechazado a Dios y que odia a Dios. Pero antes de eso, Dios seguirá purificando su iglesia y a sus hijos. Dios lo hará a través del sufrimiento, Dios lo hará a través de las pruebas que producen sufrimiento. Y Pedro
usa Proverbios capítulo 11 y dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Esta palabra "con dificultad se salva" no hace referencia a que tienes que hacer obras para que te salves y Dios dice: no ha sido suficiente, tienes que hacer más para salvarte. No, sino hace referencia a lo que también Dios mismo dijo sobre Pablo. Cuando habló con Ananías, cuando Pablo se convirtió a Cristo, el Señor le dijo a Ananías: Ananías, ve con Pablo, ministralo. Y Ananías dijo: Señor, pero Pablo es peligroso, Pablo es un perseguidor de la iglesia. Y la respuesta del Señor a Ananías fue esta: Ananías, ve, porque yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando Pablo comenzó a predicar, él también dijo: porque es necesario que después de muchos padecimientos entremos al reino de Dios. ¿Qué significa eso? Justamente todo lo que hemos estado hablando. El cristiano verdadero, como vive en un mundo que no es su mundo, un mundo contrario a Cristo, un mundo anticristiano, va a sufrir mucho por causa de su fe. Pero justamente su sufrimiento por causa de su fe lo identifica como un verdadero cristiano, lo identifica como que alguien que no es de aquí, como alguien que no se ha moldado a este sistema, como alguien que no pertenece a este reino, como alguien diferente, porque pertenece a Cristo. Así que esta frase, ¿qué será del impío y del pecador?, sí debe causar temor en aquellas personas que no han venido a Cristo, porque el fuego a nosotros como creyentes nos purifica, pero el fuego de la ira de Dios hacia el mundo sí será destructor. Según las Escrituras, todo lo que conocemos será consumido por el fuego. Y Pedro termina con el versículo 19. Y aquí encontramos la última manera en la que un cristiano debe enfrentar el sufrimiento: encomendando su alma a Dios. Dice el versículo: así que los que sufren conforme, otra vez, a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Así que, ¿qué es esto de encomendar nuestra alma a Dios? Este es el clímax del pasaje. La palabra encomendar era usada para depositar algo valioso en manos seguras. Lo que Pedro está diciendo es: entrégate completamente a Dios. En ese momento de prueba y de dificultad, vamos a ser tentados en agarrarnos de algo más, en depositar nuestra confianza en algo más. Al sentirte rechazado, al sentirte solo o sola, al sentirte abandonado, vas a ser tentado en sustituir a Cristo por algo más. Pero el verdadero creyente, cuando está siendo procesado, apretado por el fuego de la prueba, es cuando más encomienda su alma al Señor, cuando se entrega completamente al Señor, porque sabe que ese sufrimiento fue conforme a la voluntad de nuestro Dios. Él sabe que no está pasando un accidente. Él sabe que Dios está haciendo algo. Él sabe, aunque no lo vea, aunque eso tarde tiempo, que Dios está produciendo algo. Y Pedro nos invita a recordar quién es Dios. Él es el fiel Creador. Estas dos palabras son súper importantes. Miren, el sufrimiento cambia muchas cosas, pero nunca el carácter de Dios. Dios siempre sigue siendo fiel. Siempre. Y un cristiano se tiene que aferrar a eso. Quizá mi vida ha cambiado un montón, Señor. Mis amistades, inclusive de ciudad, de trabajo, muchas cosas han cambiado en mí. Mi forma de pensar. Pero tú sigues siendo el mismo. Tú eres fiel. Y tú eres el creador del universo, el cual sostiene todas las cosas con el poder de tu palabra.
Si tú fuiste fiel ayer, lo serás hoy, porque tú tienes todo el poder, Señor. Ahora termino con esto. Encomendar nuestra alma a Dios no es pasividad. No es decir, Señor, yo no sé, aquí me quedo. Yo confío en ti, pero aquí me quedo. No doy un paso más para ningún lado. No. Encomendar tu alma a Dios no es pasividad. Observa el pasaje. Encomienden sus almas al fiel Creador, y lo dice haciendo el bien. Observa ese detalle. Cuando sufrimos, una de las mayores tentaciones es: yo ya no voy a servir, yo ya no voy a predicar, yo ya no voy a hablar de Jesús, porque lo hice y mira cómo me fue. Amé y mira cómo me trataron. Serví y mira cómo me trataron. Di y mira lo que recibí. ¿O acaso no es lo que nos detiene? ¿O acaso no escuchamos tantas historias de cristianos que están paralizados por cómo se sintieron o cómo los trataron? En base al mensaje que hoy el Señor nos está hablando, eso que tú has sufrido, eso que tú has pasado, no debería ser la excusa para detenerte de seguir haciendo lo que el Señor te llamó a hacer. No debería ser el freno para que tú no pongas al servicio de Dios y de tus hermanos los dones que Él te ha dado. ¿Recuerdas la predicación del domingo anterior? Versículo 10 de este mismo capítulo. Cada uno según el don que Dios le ha dado, úselo para servir a sus hermanos, para servir al Señor como fieles administradores de la multiforme gracia de Dios. Escucha, los dones que Dios te ha dado no son tuyos. Tú y yo solamente administramos lo que se nos ha sido dado. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios nos pedirá cuentas de lo que depositó en nosotros. Si han sido las heridas o es el orgullo, lo que haya sido que te esté frenando, que te ha paralizado de dejar de darle a Dios lo que es de Dios, de dejar de darle a tus hermanos lo que Dios puso en ti, hoy tienes que entregarlo, encomendar tu alma al Señor. Porque Dios no quiere que tú estés paralizado o paralizada. Ese sufrimiento no debe ser una excusa, debe ser un catalizador para que le des gloria a Dios. Y aún con tus heridas, tú seas un ejemplo, tú seas una evidencia de que el Espíritu Santo está en ti. Y que a pesar de cómo el mundo te ha tratado, inclusive la misma iglesia te ha tratado, Cristo es más fuerte en ti, Cristo es más poderoso en ti, Cristo es más fiel en ti, en medio de tu dolor, en medio de tu desesperanza. Así que no te detengas de hacer el bien. No es el tiempo de parar. No es el tiempo de esconder tus dones. Deja que el Señor te sane y levántate en el nombre de Jesús. Vence el mal con el bien y toma el ejemplo de tu Señor, porque eso es lo que Cristo quiere. Así que sigue creyendo, sigue obedeciendo, sigue sirviendo, sigue amando, sigue perseverando, aunque estés sufriendo. Sigue haciéndolo porque Cristo es digno. Quiero terminar con esto. A veces cuando pensamos en sufrir por Cristo, imaginamos rápidamente el contexto de los países perseguidos, como cárceles, golpes, rechazo público. Y ciertamente Pedro escribió a hermanos que estaban pasando por eso. Pero hay un sufrimiento más silencioso que muchas veces ocurre dentro de los hogares, dentro de las casas. Y muchas madres, muchas mamás lo conocen bien. Hay madres que sufren orando por sus hijos que están alejados de Dios. Hay madres que aman a Cristo, pero tienen esposos que son indiferentes espiritualmente, que no son sacerdotes de su hogar. Hay mamás aquí que están cansadas, agotadas, sirviendo todos los días sin ninguna especie de reconocimiento.
Madres que han servido a Dios y obedecido a Cristo en medio de lágrimas. Madres que han decidido criar a sus hijos en el temor del Señor, aunque han sido criticadas por eso. Madres que han sido criticadas por su fe, que han tenido que permanecer fieles a Jesús, aun cuando tienen ansiedad, dolor y soledad. Y quiero decirles a esas mamás que están hoy aquí, que han sufrido por causa de la fe, de su fidelidad a Cristo, aún en sus propios hogares, que quizá muchas veces nadie ve ese sufrimiento, pero Dios sí lo ve. Dios sí te ha visto. Dios sí te ha escuchado. Dios sí está presente aún en medio de tu sufrimiento. Y Él escucha tus oraciones. Y Él va a consolarte como solamente Él puede hacerlo. Iglesia, para todos, esperemos las pruebas. No te sorprendas. Gocémonos con gran alegría en medio de las pruebas. También recordemos, debemos de glorificar a Dios en medio de nuestro sufrimiento. Y tercero, encomiéndate, entrégate completamente a Cristo y a su servicio, aún en medio de tus pruebas. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nunca vuelve vacía, Señor. Tu palabra siempre trae el fruto que tú has destinado que traiga. Ahora mismo, Señor, yo he hablado y ni siquiera sé lo que tú has hecho, porque yo no conozco el corazón de mis hermanos, pero tú sí. Yo solo sé que tu palabra es poderosa. Sé que tu palabra va mucho más allá de lo que un predicador puede hablar. Y esa es mi confianza, Señor. Y en esta hora yo te pido, Señor, que tú traigas consuelo, fortaleza. En esta hora yo te pido, Señor, que tú traigas nuevas fuerzas. En esta hora yo te pido, Señor, que también nuestros corazones sean estremecidos y exhortados y animados para seguir adelante. Señor, tú eres digno de nuestra adoración y de nuestra obediencia en todo tiempo. Que podamos decir como iglesia lo que David dijo: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Hoy presentamos nuestra mejor adoración a ti en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestro dolor. Decimos, tú eres digno. Decimos, Señor, tú eres nuestro Dios. Decimos que tú eres digno de nuestra vida y de todo lo que somos, Señor. Y te glorificamos, porque solo tú eres Dios sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias por las mamás que están aquí presentes. Gracias, Señor, porque a través de la fe de muchas de ellas, muchos hemos sido bendecidos, animados, consolados. Gracias por sus vidas. Vamos, pónganse de pie, iglesia. Gracias, Señor, por tu fidelidad a través de sus vidas. Las bendecimos, Señor. Todas las mamás levanten sus manos ahí donde estás. Señor, te pedimos nuevas fuerzas para sus vidas. Aumenta su fe. Llénalas de tu Espíritu Santo. Llénalas de sabiduría de lo alto. Señor, que ellas siempre tengan esta convicción de que tú estás con ellas, cual poderoso gigante. Que ellas no tengan temor de seguir criando y dirigiendo a sus hijos en el temor del Señor. Dales esa gracia, Señor. Ayúdalas en todo. Tú eres fiel y justo, Señor. Y sé que ellas han presentado oraciones delante de ti, Señor, que tú no has olvidado ninguna de ellas. Oro por los hijos que están descarriados. Y quizá aquí hay muchas mamás que han derramado lágrimas por ellos, Señor. En tu misericordia. En tu misericordia, Señor. Trae hijos pródigos a casa, Señor. Aquellos a los cuales se ha sembrado la semilla del Evangelio, que dé su fruto, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias porque tú traes consuelo y confirmación, Señor, a sus vidas en esta tarde. Y te damos gracias, Cristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, iglesia.